Manu es de Santander. Hay religiones que dicen que nosotros procedemos de algún animal y que nos reconvertimos. Yo creo que Manu, si procede de algún animal, debe ser una ardilla, porque tiene la facilidad de moverse a toda velocidad, estar en 20 sitios a la vez. Os diré que él era un gran protésico y es un gran protésico. Montó una escuela de protésicos que ahora le llevan 2 de sus hijos. Montó cursos maravillosos en Santander a los cuales yo fui. Gracias a él acabé comprándome el microscopio Leica de unos cursos que él montó de microscopios Leica. De esto todo hace ya la friolera de casi 25 o 30 años. Y bueno, Manu decidió hacer odontología porque le gusta tanto el diente que, como se cansó de verlos por fuera, quería también un poco saber la patología de lo de dentro. Entonces dejó como protésico de hablar mal de los dentistas para ahora ser dentista y hablar mal de los protésicos. Pero bueno, es algo que le toca. Con vosotros os dejo a Manu, que es como lo conoce todo el mundo, y que disfrutéis, porque podéis estar seguros que vais a disfrutar un buen rato. Pensar que es la odontología de principio a fin, vista desde el punto de vista de protésico y desde el punto de vista de odontólogo. O sea que disfrutemos todos, que yo desde luego seguro que voy a disfrutar. Muchas gracias y un aplauso a Manu. Gracias. Vale, muchas gracias al Colegio de Odontólogos, en especial a Pedro, por invitarme a estas jornadas, al Colegio de Protésicos Avelino, que es una persona con la que he compartido muchísimos años de lucha un poco por la profesión. Y bueno, sin más, vamos a ver si... Vale. Hace poquito hice una presentación en Barcelona, en Dental Technic, en la cual pues compartí con mi hijo y enseguida tuve que borrarlo, porque el título era Análogo y Digital 2 generaciones, pero verdaderamente me estaba olvidando de la más importante, mi padre. Mi padre era técnico dental y era una generación artesanal. Él en 1950 es cuando empezó su profesión y verdaderamente era otra cuestión. Podemos ver ahí implantes yuxtaóseos que tienen más de 50 años. O sea, quiero decir que no es algo que venga de ahora. De hecho, yo tuve la suerte o la mala suerte de que en aquellos tiempos pues éramos 4 hermanos y vivíamos en el laboratorio. Mi madre dio a luz en el laboratorio, yo nací en el laboratorio. Quiere decir que entre dientes llevo toda una vida. Esta es mi familia. Los 4 de arriba se dedican al diente, la de abajo tiene una guardería y se dedica a cuidar niños. Espero que cuide a mis futuros nietos, que todavía no tengo ninguno. Y la fotografía de al lado es mi familia junto a mi madre, que tiene 93 años y todavía conduce. Espero que eso sea mi herencia. Vengo de Cantabria, trabajo de maletero, como dicen algunos. Yo voy a varias clínicas y hago de prostodoncista. Y son clínicas de ciudad y clínicas de pueblo. Y veremos un poquitito cómo tenemos que dar la misma odontología en todos los sitios. No podemos estar en un pueblo y decir que es un pueblo y tenemos que colocar cosas que no sean dignas. Y el principio, para mí, en todos los cursos que hemos ido dando, y mi evolución ha sido siempre el conseguir estas 3 preguntas. Las 2 primeras, ¿qué está pasando y por qué está pasando?, son preguntas que basan un diagnóstico. Y la siguiente, ¿cómo solucionarlo?, es el plan de tratamiento. Por ello, dentro de toda la historia, pues hay que hacer una anamnesis clínica, hay que hacer una recogida de datos y, a la vez, luego ya podemos empezar con lo que es las nuevas tecnologías que nos van a ayudar muchísimo a hacer un diagnóstico integral, un diagnóstico multidisciplinar
que como veremos es importantísimo y veréis cosas ahora que muchos de vosotros no conocíais que existan y yo hasta hace poco tampoco. Para mí esto es lo importante. Lo importante es, todo ser humano tiene un equilibrio interno y lo que no tenemos que es echar más agua al vaso para que se desborde. Cuando hacemos una obturación, cuando hacemos cualquier tratamiento, tiene que ser quitar agua de ese vaso, no añadir. No añadir una interferencia, no añadir una filtración. Un simple empaste es quizá la odontología más importante que hay y quizá también es la más tirada, porque es el principio de salvar o destruir un diente. Esto es una presentación que hice en 2016 en SEPES y era la forma de trabajar que tenía yo en ese momento. Trabajábamos ya con fisio, trabajábamos con CBCTs y intentábamos buscar el punto muerto de equilibrio, llámelo uno relación céntrica. Nosotros lo que buscamos es un punto de estabilidad que verdaderamente no requiera el paciente de una adaptación para lo que vayamos a hacer posteriormente. Estos son dos casos. En principio voy a presentaros 2-3 casos como técnico dental. Estos los hice con el doctor Talón, un crack como dentista, una de las personas que más he aprendido con él. Y este caso es una pena la iluminación porque son bastante más estéticos que lo que se ve ahí, pero fijaros que en el tiempo están aguantando. 12 años, carillas, perfectamente. Evidentemente, el ortodoncista que hizo el tratamiento no es como Pancho. Evidentemente, hubo una recidiva terrible y hubo que rehabilitarle con este tratamiento. También trabajamos en esos momentos, algo de kinesiología. El doctor Talón en esto es una eminencia y buscaba la estabilidad no solamente oclusal ni del ATM, sino corporal. Fijaros, paciente post-ortodoncia y la simetría que presenta ya. Mordida abierta, un fracaso, cansado de la ortodoncia y cansado de todo. ¿Qué es lo que empezamos? Férula de descarga. Con la propia férula de descarga empezamos a hacer un tratamiento psicológico. Ya incorporamos longitud de dientes. En la propia férula el paciente tiene que verse con dientes de una dimensión que es la que nos va a hacer falta para hacer el tratamiento. Mock-up, carillas terminadas, trabajo y fijaros cómo el cambio estructural del paciente cambia. Este tratamiento, ya 13, casi 14 años, pero sobre todo fijaros lo que es las asimetrías, cómo hemos podido cambiar lo que es todas las fisuras craneales de este paciente. Otros casos clínicos, también con el doctor Talón, tallados con microscopio, con un nivel de precisión que evidentemente los técnicos dentales disfrutábamos muchísimo cuando te llega esto. Cuando te llega una impresión que los 360 grados se lee en cada diente, evidentemente no tienes que andar como se anda muchas veces rascando para ver el margen. Tiene que ser un tallado que verdaderamente se lea todo lo que se quiere recuperar. Y empezamos, como trabajamos con microscopía, empezábamos a ver estos ciertos problemas. Veíamos que cuando combinábamos dientes con implantes, el problema es que si eran implantes en sectores posteriores, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando ocluía el paciente y mordía con fuerza, el diente se intruía a 8 micras y quedaba expuesto en oclusión el implante. ¿Qué es lo que hacíamos? Conseguíamos, creo que, no sé si es esto, conseguíamos colocar en el implante, en la base del implante, una lámina de Syntron de 8 micras, con lo cual hacíamos que esa corona estaría en el trabajo de laboratorio 8 micras más alta, que son las mismas que al colocarlas en boca iba a quedar para la intrusión del resto de los dientes.
la textura, y aquí notaréis algo diferente a lo que habíais visto en las diapositivas anteriores, que son coronas atornilladas. Aquí parece que serían cementadas. ¿Por qué? Porque verdaderamente en una fosa donde va la cúspide del antagonista, poner un composite normalmente se deteriora y perdemos todos los puntos de contacto. ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos unos inyectados de disilicato para que se coloquen en el caño una vez controlado que no hay desaflojes. El caso clínico terminado, las carillas inferiores y el antes y el después. Esta es una paciente que hice también como técnico, una paciente que portaba dentadura postiza desde los 20 y algo años, con unas depresiones terribles, y el doctor Pablo Rial de Barcelona me dijo que íbamos a hacer una híbrida superior. En todos estos casos yo siempre intento saber qué quiere el paciente. Yo he tenido que repetir un caso que hice del color A1 y quería blanco. Y yo no escojo el color, le escoge el paciente. Yo le informo al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un prototipo muy blanco para que haya un choque. ¿Esto es lo que quieres? Ya no le gusta tanto. Ya no le gusta. Y entonces hago un PMMA de color natural y dice, esto sí me gusta. Pero no quiero luchar con el color. Lo que quiero es que el paciente se vaya satisfecho. Entonces hacemos esto. En este caso, es un caso antiguo, había 3 pilares que salían por vestibular. Hicimos 3 atornillados y 3 telescópicas de oro que iban a ir cementadas sobre la propia prótesis para tener un atornillado cementado. Este es el dibujo que hago de la estratificación que voy a realizar. Y estos son el paso a paso del montaje de cerámica, que para la inspiración me fui a Brasil a hacerlo con Ginetón Rodríguez, que para mí es el mejor en dentoalveolares, y hice este tratamiento. Como veis, 3 tornillos, cerámica final, resultado final, y la paciente nos llamó llorando de que le habíamos cambiado la vida. Para mí eso es una de las mayores satisfacciones que puede tener una persona que se dedica a la sanidad. Resultado estético, el cambio anímico de la persona fue brutal. Y ahora empezamos un poco ya, como voy evolucionando, acabo odontología y empiezo a crear protocolos para tener unos resultados más estables y más predecibles. Empezamos con un diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser integral y asegurar el plan de tratamiento futuro. Seguidamente hay el plan de tratamiento, la ejecución del tratamiento y el control. El control es fundamental. Un paciente tiene que venir a las revisiones. Si no viene a las revisiones, no podemos garantizar. Yo creo que ninguna persona entiende que compra un coche y no cambia las ruedas. Pero en odontología se entiende que haces una prótesis removible y nunca viene a rebasar y luego pues se estropean los dientes y pasa todo esto. Y volvemos a los vasos de agua. Yo lo que quiero es quitar agua, ¿de acuerdo? Y esto es como trabajo en la actualidad. En la actualidad hemos incorporado tecnología digital, escáner digital, escaneamos con digital y hemos incorporado también escáner facial y hemos incorporado los movimientos tipo Itaca. Itaca es un sistema cerrado que nos va a permitir recoger todos los movimientos que realiza el paciente para que la prótesis copie esos movimientos. Trabajamos también en equipo con fisioterapeuta y en algunos casos también con podólogos. Y luego tenemos el sistema de electromiografía para verificar lo que es la tensión muscular. He diseñado de forma
rápida un sistema de telefonía y flashes para que en la clínica no haya justificación de no mandar unas fotos correctas. Es fundamental la comunicación entre la clínica y el laboratorio por medio de fotografía o vídeos. Y para ello, pues muchas veces el peso de las cámaras reflex es incómodo, la esterilización de esos sistemas no es cómodo, el llevarlo de un gabinete a otro no es cómodo, y de esta forma, con un teléfono y un flash lateral, permite hacer fotografías necesarias. Estas fotografías están hechas con este sistema y yo lo que busco es fotografía médica. No me atrae mucho la fotografía artística sofisticada, sino una fotografía que corresponda a lo que necesitamos ver. Esta es la fotografía extraoral que hacemos. Hay una fotografía fonética y una fotografía de posición cómoda del paciente y otra de corrección, que veremos a continuación. Fotografía intraoral. Estas fotos, la primera, al paciente se le pone recto y se le dice que ocluya, que esté cómodo. Simplemente lo que queremos ver es qué ocurre cuando ocluye en el resto del organismo. La segunda es pasa la saliva. No quiero que toquen los dientes. La tercera es una ligera sonrisa y la cuarta es una sonrisa forzada. Lo mismo. Perfil, lo mismo en 3/4. ¿Qué diferencia hay entre estas dos fotografías? La primera fotografía es postural. Es la que hemos dicho anteriormente. Contacta los dientes y ponte cómoda en una posición de descanso. La otra fotografía, la cámara la pongo totalmente frente al paciente. No quiero que el paciente esté girado ni cómodo, simplemente busco el eje frontal total. ¿Por qué? Porque la primera la voy a usar para esto. Voy a empezar a ver qué es lo que pasa con el paciente cuando tocan los dientes. Veo pues que hay una torsión del cráneo, hay una rotación del cráneo y hay una inclinación de los hombros. Eso no me serviría para otros detalles que quiero estudiar. Puedo incorporar el CBCT encima y iré estudiando qué es lo que está pasando. Porque lo importante de la odontología, como en toda la medicina, es que un dato no es concluyente, es la suma de datos que dan el mismo resultado los que te llevan a un buen diagnóstico. Los quintos ya me indican que hay un quinto que se ve más que el otro, con lo cual quiere decir que su cráneo está rotado. Dimensión vertical voy a controlarla también y la controlo con la fotografía de paso de saliva comparándola contra la fotografía de contacto. Si hay más de 2 milímetros, hay una pérdida de dimensión vertical que tendré que restaurar. Y las fotografías que os comenté anteriormente, cuando utilizaba la primera fotografía, sin darme cuenta de la segunda, lo que salían eran cosas que no eran normales. ¿Veis? Cuando hago el espejo y cojo los dos lados de la cara, les junto. Si yo tengo una fotografía que ya el paciente está rotado, evidentemente este lado me sale deforme. ¿Qué es lo que hago? Con la otra fotografía, que está bien centrada, ya empiezo a ver que un masetero está hipertrofiado, que un temporal está hipotrofiado. Esto, si lo uno a la órea, pues veo perfectamente que el masetero derecho está hipertrofiado, que el temporal izquierdo está hipotrofiado. La fonética, ¿para qué me vale? Para saber dónde están los dientes. Si yo tengo el sonido de la S es silbante, quiere decir que tengo muy poco espacio entre los dientes anteriores. Quiere decir que hay contacto, apertura posterior y contacto anterior. Si es ceceante, lo normal es que haya un contacto posterior, hay una mordida abierta anterior y se escapa el aire. La siguiente, la I, me indica la posición de los dientes inferiores en torno al labio. La M, la posición superior en torno al labio, y la F, la posición antero-posterior para saber si puedo sacar los dientes hacia afuera o no puedo sacarles hacia afuera.
Fotografía, la gran lucha. El laboratorio y la clínica tienen que firmar un escrito de confidencialidad de los pacientes. Pero tienen que llegar a esta fotografía al laboratorio. Sin esta fotografía al laboratorio no le puedes pedir un encerado diagnóstico. ¿Dónde pone la línea media? ¿Dónde pone? Y mandamos fotos de la boca solo. No puede ser, si es que somos un equipo de trabajo. No hay que tener miedo a que vean. Evidentemente hay que firmarlas. Hoy en día no podemos estar sacando fotos de pacientes en Instagram sin que hayan dado el consentimiento. Pero el laboratorio tiene que respetar esto, pero tiene que trabajar con esto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver la línea media y en este paciente la línea media está desviada, si es una paciente que quiere carillas, yo ya sé lo que tengo que decirle. Que no puedo hacer carillas sin un tratamiento previo de ortodoncia. Y luego otra de las cosas, esta me las dijo mi maestro, tenemos un maestro que anoche le llamamos, es el doctor Pagan de Estados Unidos, un fuera de serie, y siempre está que va a escribir un libro. Pero tiene por dentro algo que le remuerde, porque él siempre me decía que cuidado con los libros, que puedes escribir lo que quieras, que se va a quedar ahí, aunque sea mentira. Y muchos libros dicen que hay dientes de hombre y de mujer. ¿Quién son hombres y quién son mujeres? ¿Alguien lo puede definir con categoría? Es imposible. Yo por lo menos nunca lo pude definir. Y cogí a todos mis compañeros de la universidad. Yo en la universidad empecé con 50 años, acabé la carrera a la vez que mi hija, pero estos eran, y no se podía saber de quién eran los dientes. Y entonces era la época del DSD, de todo esto, y yo quería tener una buena biblioteca de dientes. Entonces empecé a robarles los dientes, sus dientes, y empecé a robar el diente, y cuando empecé a robarle, me di cuenta que todos los dientes eran como el perfil de la cara. Todos, excepto los que tenían desgastes o tenían problemas de genesias, o sea, malformaciones dentales. Pero todos ellos, todos coincidía exactamente el diente con la forma de la cara. Y es algo que a partir de ese momento yo empiezo a utilizar para hacer mis diseños. Cojo la silueta de la cara, escojo el diente, le doy la forma y decido qué diente va a ir en la boca. Lo presento, mido los dientes en la boca y puedo corregir mi fotografía con esas medidas, coloco el diente que quiero colocar y empiezo a ver y la explico a la paciente. Si yo te pongo una carilla, evidentemente no puedo ponerla, por mucho composite que quiera poner. No puede ser. Hay que hacer ortodoncia. Se lo explico, empiezo a ver, a medir, hago todo el estudio y, evidentemente, cuando yo empecé a trabajar con el doctor Pagan de Estados Unidos, allí era obligatorio legalmente tener los modelos del paciente. Si no tenías los modelos del paciente, para un juicio y demás, ya habías perdido el juicio de cómo llegó. Por lo tanto, me obligaba a montarlo en articulador y a hacer un duplicado. No podía trabajar sobre el modelo maestro. Tenía que trabajar sobre duplicados. Esto es lo que hacíamos, relación céntrica, máxima intercuspidación. Y estos son mis hijos con el articulador diciendo, ¿y esto para qué es? Pues esto mismo todavía lo dice mucha gente. ¿Para qué es un articulador? ¿Para qué vale un articulador? Verdaderamente, tomar un arco facial son 10 minutos, menos de 10 minutos. Trabajar con un articulador, aún montándole con un arco facial estético, este es el arco facial de Cois, que nos da unas medidas de 110, distancia del desborde incisal a la zona estándar. Yo pues quise hacer el estudio, entonces
axiógrafo, monto con axiógrafo, monto con arco facial, lo monto y, perdón, ¿creéis que la guía canina va a ser la misma? Verdaderamente no será lo mismo trabajar con ese plano que con el otro, ¿no? Trabajamos con CPI. CPI es un indicador de posición de cóndilo, erróneamente escrito, porque lo único que es un comparador de mordidas. No sabes si el cóndilo está en su sitio o no, pero sí te dice si esta posición es A, esta es B, qué distancia hay entre las dos. Se utiliza mucho en ortodoncia y se saca con papel, tienes un punto 1, punto 2, y seguidamente la evolución del digital. La gran lucha es, luché tantos años por entender que necesitaba el arco facial y ahora llega el digital y se monta en un plano como, ¿qué más da? Aquí, ¿dónde le pongo? Pongo ese planito y ahí coloco el arco. Y no me gustan las cosas a la ligera. Con lo cual cogí el arco de Cois, hice las mediciones según los sistemas tradicionales de arco facial y lo que le incrementé es un aditamento que me da la distancia exacta del paciente desde la parte posterior del cóndilo a el borde incisal. Esto con el sistema de láser me permite, una vez que he tomado este registro, escanearle, llevarle por este sistema a ESOCAT y por un sistema de BESFIT recojo una serie de puntos, tengo la mesa de montaje hecho un STL y le voy a hacer un BESFIT y posicionarlo en la posición del paciente. Una vez que he posicionado todos los puntos, se hace el BESFIT y ya le tengo montado el maxilar. Seguidamente, tengo referenciado el maxilar, voy a llevar el mandibular. Hago lo mismo, un BESFIT, y voy a posicionar en la mesa de montaje el mandibular. Una vez que está montado, lo llevo al articulador y si tengo, como veréis a continuación, los movimientos individuales del paciente, al articulador le voy a decir que haga los movimientos que hace el paciente. Voy a tener las guías caninas, voy a tener la protusiva, todo con el ideal que haga el paciente. Seguidamente, CBCT. CBCT yo lo utilizo para diagnóstico de ATM, uso el Blue Sky, no le uso para nada de implantología, porque no hago implantología yo, lo hace el cirujano, pero le uso para estas cosas, para estudiar dónde están los dientes y dónde están las cervicales. Fijaros que hay contacto entre C1 y C2, entre Asis y Atlas, cómo está el eje totalmente desviado, y todo esto, si voy a las fotografías, me coincide que está rotado, me coincide con la mordida que está rotado, empiezo a decir que verdaderamente está rotado. Fijaros aquí que aparece un cóndilo y el otro todavía no aparece. ¿Qué quiere decir eso? Que está así, el paciente, que tiene un cóndilo desprendido del otro. Vemos, podemos medirlo y, como hice con los dientes, pues voy a hacer con los cóndilos. Yo quiero que ese cóndilo no esté ahí, esté en su posición. ¿Qué es lo que hago? Hago una silueta, dibujo el mismo cóndilo, tengo dos cóndilos y el segundo le subo a la posición que quiero que esté. ¿Qué es lo que voy a conseguir? El otro lado, lo mismo. Y fijaros cómo el corte axial me dice que relación céntrica y máxima intercuspidación, el 1 rota igual que rota en el cráneo y en el CPI me lo indica que hay una rotación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar una férula en la cual nos va a permitir el llevar un cóndilo de un lado, si yo decido, le quiero subir, le subo.
Si quiero adelantar un cóndilo porque está en la zona retrodiscal, puedo dar una rampa a mi férula y situarle en la posición que yo quiero. Esto va al CAD/CAM, se fresa, se termina y se sacan las férulas, que son férulas que hemos ganado en que son mucho menos voluminosas, mucho más confortables, más resistentes, no llevan monómero y esto nos da una garantía de que el paciente es mucho más llevadero, porque va a tener que estar un periodo de tiempo con férula full, no es quita y pon, es férula puesta y tiene que estar 24 horas con ellas al día. ¿Qué hacemos? Evidentemente, se hace la férula. En laboratorio hemos ido haciendo una serie de controles que tienen que poner un stick de que se ha cumplido, que la guía anterior es donde es, de que el ancho de la mesa oclusal es lo que es, que haya espacio para la lengua, todo esto, y tiene que irse anotando. Llega a la clínica, primero chequeamos y seguidamente chequeamos las guías. Y esto es lo que ocurre pues normalmente en 15-20 días. Si hacemos un nuevo TAC, vemos que C1 y C2 se están posicionando y que el eje craneal se está posicionando. Hacemos la electromiografía y observamos que, como hacía también las fotografías, si os observáis, el masetero derecho estaba hipertrofiado, como nos marca el electromiograma, y vamos con la férula ya centrando todas las cargas musculares, junto con las óseas. Y esta fotografía, que muchas veces pensamos que vamos muy adelantados con lo que os voy a enseñar ahora, pero esto era hecho en 1969, lo hizo el doctor Robert Lee, un fuera de serie mental, y hizo un sistema junto con un ingeniero, desarrollaron un sistema que controlaban los movimientos del paciente, le hacían comer, masticar y estudiaban todo. ¿Qué es lo que quisieron? Quisieron hacer una odontología para todos y crearon el Panaden, que esos movimientos pasaban a ser estándares. Con lo cual, para mí, yo creo que ahí dieron un paso atrás. Estos son todos los profesores que he tenido, el doctor Robert Lee, el doctor William, gente fantástica que me ha servido pues, para poder evolucionar. Y este es un técnico dental que ha diseñado este sistema de movimientos, el sistema Itaca. Él es Beppe Rampula, que es un tío con una cabeza increíble. ¿Y qué es el sistema Itaca? El sistema Itaca se compone de un dispositivo que va a captar los movimientos. Yo no sé si habréis oído de Mojo o de Zebri, son sistemas similares. Un software que lo dirige todo ello y luego un robot. El robot lo va a tener el laboratorio y los movimientos que hace el paciente antes de terminar la prótesis, en el bizcocho va a hacer el ajuste de los mismos movimientos que hace el paciente. Al paciente se le pone estos dispositivos, empieza a hacer movimientos, le dices abre, cierra, come chicle, movimientos de arco gótico, protusiva, lateralidad, y se va registrando todo. Todo eso, cuando vas a hacer la prótesis, lo incorporas en ESOCAD y vas a hacer un encerado con estos movimientos. No es un encerado estático, es un encerado en que la guía canina, cuando haga guía canina, va a salir canino con canino y va a ser de forma suave. Y vas a poder controlarlo en el articulador. Ahí está haciendo lateralidades. Todo lo que queramos lo va a poder hacer. Esto es el componente de sistema Itaca, pues desde escáner facial, que vamos a ir solapando todo para lo que hemos dicho. Hay que sumar datos y si coinciden, seguimos por ese camino. Si no, hay que estudiar más. Vale.
Vale. Una vez que tenemos todos estos datos, podemos solaparles y vamos a tener a un paciente en el cual podemos difuminar el escáner facial, podemos incorporar el CBCT, podemos incorporar el escáner intraoral y podemos diseñar con ESOCAD. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los movimientos que hace el paciente y vamos a estudiar tanto los contactos dentales como vamos a estudiar qué es lo que pasa en los cóndilos a medida de interferencias posteriores que va a generar que haya una retracción hacia la zona retrodiscal, etcétera, etcétera. Con esto lo que empezamos a estudiar que cuando vayamos a encerar vamos a colocar los dientes en la posición ideal. Enceramos y a la vez vamos haciendo los movimientos y controlando lo que es la posición condilar. Esto a la vez lo que podemos hacer es que esos movimientos los vamos a llevar al Arthur y va a hacer que podamos hacer un último ajuste antes de llevarlo a la boca. Y me hubiese gustado que estuvieran Pancho y demás, porque esta es la ortodoncia que estamos haciendo ahora. La ortodoncia que estamos haciendo es, hacemos el encerado final con los movimientos del paciente y lo que vamos a hacer es que la ortodoncia vaya al sitio que tiene que ir. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es conseguir traccionar los dientes hacia la posición del encerado que hemos visto, bien por medio de una férula o por bien por una inyección que hacemos los propios dientes, que funciona todo correctamente y vamos a llevar los dientes a esa posición. Y ahora os voy a presentar un caso, tengo la semana que viene otro y ahora estamos con este tipo de pacientes. Son pacientes que a nivel hueso no hay hueso y hay que colocar implantes cigomáticos. Es algo que las primeras veces que fui a cirugía, Fran me quería enseñar clases de anatomía ese día. Fran es el cirujano, abría, levantaba todo y decía, mira el infraocular. Digo, mira, no, baja y cierra y vamos a correr un poco más, que esto no es para mí, ¿no? Pero me interesa mucho estar en la cirugía para ir aprendiendo hasta dónde yo puedo ayudar para que todo eso funcione. Esta persona nos vino esto, siempre hacemos el motivo de la consulta. Todo paciente hay que preguntarle por qué viene donde nosotros. Porque ha oído, porque tiene problemas, porque es muy importante llegar a sacar verdaderamente lo que necesita. Protocolo fotográfico, como habéis visto anteriormente, protocolo radiográfico, se prepara para hacer la cirugía. Evidentemente para esto hace falta CBCTs de 20×20 para coger cráneo suficiente, cirugía hospitalaria con anestesia general y se hace la cirugía por la mañana, paciente le dejan 2 horas para recuperarse de la anestesia y a partir de ahí entro yo a tomar impresiones. Tomo impresiones, yo ya he preparado un free, hago radiografías, evidentemente no tomo una impresión sin radiografías de las tomas de impresión, y esto es colocado a las 24 horas. Una barra fresada, evidentemente, si no trabajas en equipo al 100% con el laboratorio, es imposible. Evidentemente, hemos trabajado muy duro por la mañana, el laboratorio diseña a última hora de la tarde, deja la máquina fresando por la noche y al día siguiente por la mañana se va a hacer lo que es la carga de la resina. Es un PMMA fresado y se va a hacer inyectado el resto de la resina. Esto es paciente antes y después en 24 horas. Esto es el paciente con electromiograma y vamos a empezar a ajustar la oclusión con ese provisional y hacer todos los movimientos. Empezamos, esta paciente quería sus propios dientes. Antes de sacarla los dientes le dije, Fran, los dientes a un recipiente que
quiero tener sus dientes. Ya habíamos hecho el escáner intraoral, lo que hice es duplicar ese modelo impreso e incorporar sus dientes. Yo tengo el modelo con sus propios dientes. Lo único que tenía que variar era la posición. Esos dientes han ido a la biblioteca y le he puesto sus mismos dientes en la prótesis. Ahí está. Como vamos haciendo todo lo que es SOCAT, incorporando los dientes y los movimientos que hace el paciente. Hacemos la barra. Esta es la prótesis, una prótesis de una barra de titanio anodizada que va cementado un circonio sobre ello. Es un cemento atornillado. La inferior normalmente siempre hacemos PMMA, no queremos una carga cerámica con cerámica y hacemos un PMMA que sirva un poco de amortiguador. Esta prótesis es sencillísima, volver a reparar porque la tenemos en el ordenador y en 2 días podría estar hecha de nuevo. Vamos al articulador, vamos al Arthur, ajustamos, le decimos que haga apertura y cierre. Hace la apertura y cierre, controlamos los puntos de contacto, retocamos y vemos que no son exactos porque todos sabemos que evidentemente el fresado tiene tolerancia, el acrílico de la impresora tiene tolerancia y si esto iría directamente a la boca, habría que estar retocando en la boca. Hacemos lo mismo que hemos visto antes, hacemos los movimientos también. Son todos los movimientos que queramos incorporar, se quedan guardados. Si yo quiero que bruxe, le digo que apriete a todos los lados, lo estudio y lo protejo con una guía canina, le cambio la trayectoria, puedo hacer lo que yo necesite que haga el paciente. Se ajusta y este es el antes y después. Esta paciente se lo pusimos, se echó a llorar con el marido y verdaderamente la cambias la vida totalmente. Y estaba a eso, dice, no, mira, Manuel, te voy a explicar lo que me ha pasado. Hace 4 meses, sí, el 29 de enero me operan valorizar una fracción larga y difícil para llegar a tener los dientes como los tenía, era todo continuo, había perdido dientes, había energía, tenía hueso, estaba chunga, en cambio, vuelvo a ser la que era antes de la operación y mucho antes. Y la coloqué y la pregunté, cuando la habíamos colocado el definitivo, hablo bien, me encanta de la boca, me encanta bien. Fue así quitar una y poner la otra. Poner, tapar y sin ningún retoque. Este era mi sueño, como técnico dental, hacer una anatomía bonita y que no me la tocaran. Otro paciente, todo el proceso. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy, Pedro? Siempre todo el proceso fotográfico, fundamental el proceso de fotografía. Este cambio le íbamos a hacer, este tratamiento le vamos a hacer de otra forma, porque no confiábamos en la calidad de hueso. Había hueso para hacer implantes convencionales, pero no teníamos la tranquilidad de que pudiera haber suficiente torque. Con lo cual, pues lo que hicimos es diseñar con los dientes que él tenía, estética, lo que se le dice que puede ser, y con la radiografía, yo con Pablo, en este caso el que coloca los implantes es Pablo, le digo, vamos a aprovechar sus propios dientes para una transicional sobre prótesis fija. Tallo los dientes, digo qué dientes hay que extraer y qué dientes se van a quedar para hacer un provisional reforzado con metal colado y le va a llevar durante los meses de la osteointegración. Quitamos, limpiamos y eso me sirve para ir ajustando lo que es toda la musculatura. Voy controlando con el TENS
Pasamos a la fase de implantes. Como veis, se colocan los implantes, pero como podéis observar, los implantes se van colocando en los espacios que habíamos definido. Este es Aquí tenemos todos los movimientos de ciclos, la prótesis final, el antes y después. Fijaros cómo cambia el cráneo y la musculatura una vez que tiene la prótesis realizada con este sistema. Este es un caso, ahora hemos cambiado, ahora vamos a casos ya gente joven que ha llevado ortodoncia y que no les queremos tocar los dientes. No quiero tocar los dientes porque además es mi hijo, entonces todavía menos. Hacemos todo el estudio de posición, diseño digital, estudio de articulaciones. Vemos que hay discrepancia de la línea media y él es deportista, muy deportista, demasiado deportista. Y trabajamos también con podólogo, empezamos con plantillas y con férula y vemos que hemos conseguido un equilibrio de toda la cadena ósea y ese mismo año con férula queda campeón de España de triatlón de media distancia. Sé que los mejores están en Galicia. ¿Qué es lo que decidimos? Una vez que tenemos la posición que él corporalmente está en una situación ideal, vamos a hacer inyectados. ¿Qué hicimos? Una serie de llaves para hacer inyectados, las llaves de silicona. Esto es como lo hacemos ahora en la actualidad, en aquel caso ya tiene 4 años, ahora lo hacemos de esta forma que os muestro, lo hacemos digital. ¿Por qué? Porque en digital es muy fácil hacer 2 llaves, una sí y una no, para inyectar de 2 tacadas. En aquella época teníamos que hacer inyección diente a diente y era horrible, de horas de trabajo. Hoy en día se hace una inyección de los dientes impares y luego los pares y tenemos el resultado de esta forma. Este es el resultado de las inyecciones. Ahí tenemos toda la evolución, el diseño, el resultado, el antes y después, inicio, el día de la colocación y 2 años después. Y ahora os quiero presentar un poco lo que Pedro comentaba al principio. Yo he tenido estos maestros. En el momento de técnico, para mí Romeo Pacheta es el técnico más preciso que hay en el mundo. Es increíble lo que hace a nivel de trabajo de microscopía. Y el maestro clínico es el doctor Maseroni, que si vais este año a SEPES Valencia le veréis. Es una persona súper didáctica y que me ha enseñado muchísimo a nivel de cuidar encías, de cómo tratar los tallados y preparar. Y además, lo que enseguida me di cuenta, que trabajar con microscopio te cambia toda la mentalidad de lo que nos cuentan. Aprendes a creer lo que ves y no lo que te cuentan. Fijaros, la derecha vuestra son unos aditamentos convencionales y en la izquierda es un aditamento colado y hecho en el laboratorio. Creo que hay diferencia entre uno y otro, pero todavía es más la diferencia si vemos lo que se puede conseguir al hacer a pérdida un pilar y su supraestructura. Cuando las uno, prácticamente nada más que hay una ligera rendija y a 40 aumentos se ve simplemente lo que es la junta. Esto es imposible que lo haga una máquina. Imposible. Todas las máquinas tienen tolerancia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que la máquina te llegue al 7 y luego, si lo coge un gran técnico, lo puede subir al 9. Porque el 10, yo se lo digo a mis alumnos de la escuela, el 10 es un sueño. Que hay que luchar por él, pero no se llega nunca, porque entonces no tendríamos margen de mejora. Y este para mí sí es un 10. Yo no he visto a nadie jamás tallar así. Yo le llamo el CAD/CAM humano. Verdaderamente es donde yo me estoy formando en la actualidad,
hace cosas que es increíble, ni con una fresadora en el laboratorio. Él te dice, inclino la fresa a 15 grados y pone 15 grados. Si algún día podéis ir a aprender con él y tenemos destreza, puede ser. Esto es como yo preparo con microscopio. Lo hablábamos ayer por la noche, no coloco hilo para retraer, coloco teflón porque no me gusta mucho que me pegue un susto el hilo, que se me embote y eso. Entonces coloco un rollo de hilo de teflón y la digo a la persona, a mi colaboradora, la digo, quiero de 3 ceros. Entonces el teflón le parte en 3. De 2 ceros le parten 2. De 1 cero solo es el hilo. ¿De acuerdo? Y incorporo que puedo, como veis, coloco. Este es el plan de tallado que hago y empiezo a tallar, a preparar. Y he retraído, no toco la encía, estoy tranquilo, me generan unas preparaciones que puedo tener buenos resultados de cara al laboratorio. Esto he generado también unos kits de tallado que quiero que tenga el auxiliar cuando yo voy a tallar este colocado. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho unos kits en los cuales se entregan con una fotografía de dónde va cada fresa. Se esteriliza y se vuelve a colocar las fresas en su sitio. Normalmente las fresas de tallado vasto, las verdes, se tiran con un paciente. Se incorporan fresas nuevas. ¿Por qué? Porque sí que he notado sensibilidad cuando tallas con fresa que está dentro, hay dentina de otro paciente. Está esterilizada, eso estamos de acuerdo. Pero su margen de raspado es la mitad. Y empieza a recalentar. Con fresa nueva el recalentado es mucho menor. Y luego otro detalle que he incorporado es el que hace estos 3 dispositivos. Es una fresa que tiene un tope para hacerme un split-cast. De esta forma la carilla solo tiene una posición. Lo veréis aquí. Este es un caso, ortodoncia previa. Llegamos ahí. Controlo con una llave el espesor. ¿Veis los 3 puntos en la impresión? Eso lo que me permite es que cuando lo preparo con la fresa, es una fresa que lleva una lenteja y que tiene un tope. Solo va a incorporar ese puntito. Con ello lo que genero estos puntos que cuando incorporo la carilla la voy entrando, solo tiene una posición. Y el ajuste va a ser o es fantástico o es un desastre, porque si no entran esos en su sitio, tú lo ves que no está en su sitio. Grabo, coloco teflón para cementar y ahí está el cementado. Veis que sale muy poco cemento. Antes y después. Antes y después. Este es un caso también de carillas realizadas. Vale. Y para terminar este último caso, paciente con desgastes brutales. Fijaros qué torus mandibulares. Fijaros la musculatura que tiene. Hacemos todo el estudio como he explicado anteriormente. Fijaros cómo cambia. Desgaste, protusiva, fonética, para ver dónde puedo poner los dientes. Hago el diseño, le mando al laboratorio, me mandan, hago el mock-up, está ok. Fijaros cómo me dice la fotografía lo mismo que la electromiografía. Los maseteros están hipertrofiados, pero de forma terrible. Es normal que gastase y destruyera los dientes. Tallamos, colocamos la impresión, monolíticas. Esta es cerámica monolítica. El resultado final, fijaros el antes y después y muscularmente y la cara cómo le ha cambiado. Los maseteros ya no son lo que eran antes.
Y ahora, simplemente para terminar este pequeño vídeo, bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que haré un curso en Galicia en septiembre, hacemos otro en Santander, son 3 módulos, y hacemos que la gente pueda hacer esto, porque si lo hace uno de un pueblo de Cantabria, lo puede hacer todo el mundo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel.